¿Qué tal? Somos del equipo de sistemas operativos aplicados. Esta es nuestra entrega del proyecto final. Presenta Kevin Misael Hernández Juárez y su servidor Luis Carlos Luna Delgado. Bueno, como una pequeña introducción a esto, acerca de que vamos a hablar acerca de diagrama de red, se cuenta con un servidor principal que contiene las siguientes máquinas virtuales: dos máquinas con Linux y un Windows Server. ¿Qué significa esto? Las configuraciones de ambos servidores son iguales. ¿Y por qué? Se optó por realizar un clúster de alta disponibilidad. Bien, comenzamos hablando un poquito acerca del diagrama interno de red, donde tenemos las máquinas conectados a un mismo segmento de red. Todos pueden tener salida a Internet con otro adaptador de red, pero solo se usará para descargar el software necesario en los equipos. Pasamos a las instalaciones y comenzamos con instalación de servidor NFS. Rápidamente les comentaré que NFS significa Sistema de Archivos en Red, en inglés Network File System, que es un protocolo que permite a los usuarios acceder y compartir archivos a través de una red de manera transparente, como si los archivos estuvieran almacenados localmente en el sistema de usuario. Es comúnmente, más que nada, utilizarlo en sistemas operativos, Unix, Linux para compartir archivos entre servidores y clientes en una red. Como podemos ver, para instalar un servidor NFS seguimos aquí unos sencillos pasos. De ahí procedemos a crear el directorio que vamos a compartir mediante NFS. La opción para medir y crear el directorio es necesario en todos los directorios principales. Como lo que se está creando con sudo, el directorio es propiedad del usuario raíz del host. NFS traducirá cualquier operación raíz en el cliente a las credenciales que están apareciendo en pantalla como medida de seguridad. Por lo tanto, se debe cambiar la propiedad del directorio para que coincida con esas credenciales. Ahora exportamos la carpeta con el cliente necesitado. Verificamos que no tenga problema en el firewall y después reiniciamos. Ahora pasamos con la instalación del cliente NFS. Para instalar cliente NFS desde PowerShell, abrimos una ventana en PowerShell y lo ejecutamos. Esperamos aproximadamente en menos de 5 minutos y confirmamos desde la interfaz gráfica que ahora las características se encuentran instaladas, como podemos ver a continuación. Después conectaremos la unidad al servidor. Existen varias maneras de hacerlo. En este caso se utilizó desde la interfaz gráfica. Damos clic en conectar a unidad de red. Se tuvo que editar el registro para permitir al usuario anónimo modificar y crear archivos del recurso compartido por NFS. Normalmente y de manera predeterminada, Windows nos permite la escritura de este tipo de unidades con el usuario anónimo. Para habilitar la escritura, tenemos que abrir el registro de Windows Regedit y nos dirigimos hacia la siguiente ruta. Ahí crearemos un valor dword de los siguientes bits con el nombre que está apareciendo en pantalla con el valor 0 con base decimal. Luego creamos otro valor mismo con en este caso un diferente nombre, con el valor 0 con base decimal. Reiniciamos después de editar el registro y corroboraremos las configuraciones fueron efectivas desde la consola desde nuestro cliente, Windows Server. Cualquier número en UIT o GIT diferente de 0 significa que algo falló y tenemos permiso aún para escritura y lectura. Vemos que ahora podemos subir, descargar y modificar archivos en la siguiente imagen. Verificamos desde el servidor si el archivo se encuentra.
y hemos instalado con éxito el servidor y el cliente NFS. Ahora pasamos a la instalación del servidor Samba. Empezamos por instalar los archivos necesarios de Samba en el equipo Linux. Durante la instalación de Samba, se creará un archivo en etc Samba llamado como están viendo en pantalla, en el que van todas las configuraciones necesarias del servidor. Aquí será donde configuremos el recurso compartido. Aquí hicimos un pequeño, ¿cómo podemos decirlo? Una descripción acerca de la explicación de los diferentes parámetros los cuales se pueden utilizar. Está, por ejemplo, el comment, que es la descripción del contenido de la carpeta, path, que es ruta completa de directorio a lo que vamos a compartir. Public es igual a yes, directorio público que no requiere contraseña. Browse para poder navegar por las subcarpetas. Read only para poder leer y escribir en dicha carpeta. Los siguientes, para que también se pueda escribir en dicha carpeta. El siguiente son los permisos que va a tener dichos archivos. Y el último son los permisos que va a tener dichas carpetas, entre otros. Después reiniciamos el servidor. Y pasamos a la instalación del cliente Samba, donde primero activamos las características de cliente en el administrador del servidor. Tardará algunos minutos y una vez terminado, reiniciamos el cliente. Ahora a la conexión a recursos Samba, procedemos a conectar la unidad compartida. Entramos con las credenciales anónimos que creamos en el servidor Samba anteriormente. Anteriormente se creó un usuario Samba en el servidor SMBT, llamado cliente window. Y como podemos ver, estaremos dentro de. Probamos creando un documento y vemos que las configuraciones fueron correctas. Podemos corroborar desde el servidor Samba si el archivo se encuentra ahí. Instalación de base de datos Linux. Descargamos la versión MySQL actualizada con el siguiente comando. Ocuparemos la versión Default Core. También es necesario instalar el módulo PHP debido a que nuestro sitio en Apache utiliza PHP. Configuración de base de datos. Procedemos a hacer un secure install porque somos cuidadosos. Después del secure install, crearemos la base de datos. Creamos la tabla de los usuarios, como se puede ver en pantalla. Una vez creada la tabla, vemos que no tiene todavía registros. Pasamos con conexión segura. Para una conexión segura, vamos a crear un usuario específico para que solo él pueda administrar la base de datos. En este caso, NFS usuarios y la tabla usuarios. Creamos el usuario. Le damos permiso sobre la base de datos NFS usuarios. Por último, hacemos un flush privilege. Ahora iniciamos sesión con el usuario creado. Instalación de base de datos de Windows. La instalación fue simple. Se usó edición comunitaria MySQL. MySQL es la versión descargable gratuitamente en la base de datos de código abierto más popular del mundo. Ahora, para la explicación del vínculo, creamos un sitio web. El sitio web se encuentra en un Apache 2, se encuentra en uno de los servidores que tiene pues al servidor NFS y el servidor Samba. Para poder utilizar este sitio tuvimos que hacer una serie de pasos extra, como configurar el intérprete PHP.
¿Por qué? Porque el sitio se ejecuta con PHP. Después de instalar PHP y el módulo PHP para Apache, vamos a crear la estructura del directorio. En este caso, vamos a crear un directorio en esta dirección, www.html y el nombre de nuestro nuevo document root, que es donde se encontrará el index de nuestro sitio. Esta es la estructura de archivos de nuestro sitio web. Tenemos un index PHP, es un sitio principal que no se puede acceder a este sitio sin antes iniciar sesión. Tenemos a output.php, que se encarga de la lógica para subir archivos. Download.php se encarga de la lógica para descargar archivos disponibles. Y login.php se encarga de permitir a los usuarios de entrar al sistema y descargar o subir archivos. Creamos el sitio web apoyándonos con Bootstrap. Este es el código, lo puede ver a detalle en el documento. Se encuentran todos los archivos necesarios para correr el programa. Este código, pues PHP realiza la autenticación del usuario en una base de datos MySQL y redirige a la página principal, index.php, si las credenciales son válidas. Además, muestra un mensaje de error si las credenciales son erróneas. Esto se hizo para poder acceder al servidor NFS sin necesidad de montar recursos en los servidores o máquinas donde deseemos acceder a estos recursos que se encuentran en el servidor NFS. Podemos ver que efectivamente, en este caso, ya vamos a nuestro servidor en Linux y vemos que efectivamente tenemos a un Apache 2, un Apache 2 corriendo. Esta es la estructura del sitio. Tenemos el index PHP, donde lo primero que se hace es iniciar sesión y se verifica si el usuario ha iniciado sesión. Si no se ha iniciado sesión, se redirige al formulario de inicio de sesión. También tenemos un botón para cerrar sesión, obviamente, y destruir cualquier información de la sesión al terminar la sesión. Este es el código del sitio. Usamos un método post. Listamos los archivos disponibles en el servidor NFS. ¿Por qué? Pues porque para poder acceder a los archivos de NFS solamente se puede mediante esta interfaz gráfica. Y podemos ir al sitio. Este sitio es accesible desde cualquier computadora conectada en la red. En este caso, vamos a acceder desde un Windows. Cambiamos a nuestro Windows Server y vemos que lo primero que nos recibe es el login. Si intentamos entrar directamente al index.php, que es la página principal donde se pueden subir archivos y descargar los archivos del servidor NFS, nos redireccionará hacia iniciar sesión. Si usamos credenciales que no se encuentran registrados en la base de datos, nos mostrará un mensaje de usuario o contraseñas incorrectos. Inténtalo de nuevo. Estos usuarios se encuentran registrados en una base de datos, como explicó mi compañero hace rato, en el servidor con la base de datos, en una tabla que se llama usuarios. En este caso, tenemos a un único usuario llamado Novek. Este usuario tiene acceso al sistema. Si nosotros intentamos desde Windows Server, volvemos a Windows Server
iniciar sesión con los credenciales de Novec, vemos que ahora tenemos acceso al sistema principal para compartir archivos. Aquí tenemos la opción de subir archivos. También tenemos una lista de los archivos disponibles en el servidor NFS. Nosotros podemos aquí compartir cualquier tipo de archivo que sea. En este caso, yo agregué unas restricciones. Bien, vamos a verlas. Si usamos un archivo que es muy grande, como en este caso vamos a probar con este instalador de Workbench que pesa casi 48, casi 50 megabytes. Si lo intentamos abrir y lo intentamos subir al servidor, vemos que tenemos un mensaje de advertencia. El archivo excede el tamaño máximo permitido, que es 8 megabytes en este caso. ¿Por qué? Por conveniencia y porque no teníamos mucho espacio en el disco. En este caso, vemos que no se puede subir un archivo que pese más de 8 megabytes. No obstante, si nosotros seleccionamos un archivo, por ejemplo, prueba a subir copia, que es un archivo de texto que apenas pesa 1 kilobyte, le damos a abrir, lo subimos, actualizamos la página. Esto es totalmente seguro porque tenemos una sesión cada vez que iniciamos sesión aquí. Y vemos que efectivamente ahora tenemos a prueba subir copia txt, pero también tenemos más recursos disponibles en el servidor NFS. Tenemos alguna serie de imágenes y alguna serie de GIFs. Estos GIFs o imágenes o archivos en general los podemos descargar directamente con el botón descargar. Si damos clic a descargar, vemos que automáticamente se hace la descarga y tenemos aquí en nuestra carpeta de descargas efectivamente el archivo que queríamos descargar. Para cerrar sesión es muy simple, solamente damos clic en el botón cerrar sesión. Ahora, para validar que el sistema funciona correctamente, vamos a crear un nuevo usuario. En este caso vamos a crear unos credenciales para mi compañero Luis. Hacemos un inserito, la base de datos. Vemos ahora que efectivamente Luis se encuentra registrado en la base de datos. Y volvemos a nuestro Windows Server. Si Luis ahora intenta entrar al servidor, si pone una contraseña mala, vemos que le mostrará un mensaje de usuario contraseña incorrectos y lo redirigirá de nuevo al login. De igual forma, si intenta entrar directamente al servidor donde se encuentran los recursos NFS, no se puede. Primero le solicita sus credenciales. Iniciamos sesión y vemos que ahora Luis tiene acceso al servidor NFS y puede descargar los archivos. En este caso vamos a descargar Sambap, el archivo que acabamos de subir con el otro usuario. Y aquí se encuentra. Ahora esta interfaz web puede ser accedida por cualquier máquina que se encuentre conectada al mismo segmento de la red. En este caso tenemos otro servidor. Este servidor no tiene montado ningún recurso compartido, no tiene activada la función de cliente NFS, porque ya no es necesario. Si nosotros entramos directamente a cierro sesión, estaba haciendo pruebas hace rato. Si nosotros entramos directamente a la dirección de nuestro servidor a nfslogin.php desde otra máquina que no tiene configurado nada,
Vemos lo mismo, si intenta acceder directamente al index, será redirigido a el inicio de sesión. En este caso vamos a probar con los credenciales de Novec. Novec inicia sesión y vemos que Novec tiene acceso al sistema para poder compartir archivos y también para poder descargar los archivos disponibles en el servidor NFS. En este caso vamos a descargar un GIF, ¿no? Y vemos, ya habíamos descargado antes. Aquí tenemos un GIF. O puede ser otra imagen, o lo que sea realmente que se encuentre en el servidor NFS disponible para los usuarios que se encuentren validados en el sistema. Y de igual forma puede subir cualquier tipo de documento, cualquier tipo de archivo que el usuario quiera. Vamos a hacer la prueba y... Oh, no tengo ningún archivo aquí. Pero bueno, para hacer la prueba podemos ir a otro servidor o podemos aquí directamente... Vamos a ejecutar una terminal. Vamos a hacer un touch. Al home, que es prueba servidor sin NFS, sin recursos montados. Y va a ser un TXT. Creamos el... Vemos que aquí tenemos ahora el archivo, solo se encuentra disponible para ese usuario root. Y ahora vamos de nuevo al sistema. Damos otra vez browse para poder subir un archivo. Nos vamos a la carpeta donde guardamos, donde acabamos de guardar el documento y lo subimos. Miren, aquí se muestra un resumen del nombre del archivo y le damos clic a subir. Una vez lo subimos, podemos actualizar sin problemas para poder ver los archivos que se encuentran disponibles en el servidor NFS. Y en efecto, ahora tenemos en el servidor NFS disponible el archivo que acabamos de subir desde otro servidor, pero que se encuentra desde otro servidor Unix, pero que se encuentra en el mismo segmento de red. De igual forma, si vamos a el Windows Server y hacemos un actualizar, vemos que podemos tener acceso al archivo que acaba de subir el otro usuario desde un servidor que no tiene montados estos recursos. También si vamos al servidor principal, tenemos el servidor principal y hacemos un ls de lo que se encuentra en nuestro servidor NFS, vemos que aquí está el recurso que subimos desde el otro archivo, desde el otro servidor. Y eso sería básicamente todo. En este caso, para poder compartir archivos desde Samba, pues simplemente podemos agregar aquí otra lista donde se encuentren disponibles los archivos disponibles en Samba y también darle la opción al usuario para descargarlos. Y eso sería todo, maestro. Muchas gracias por ver este video. Suscríbase. De verdad, agradezco mucho su apoyo y nos vemos.